porque en relación a los efectos de la radiación inalámbrica, la ciencia es clara. La radiación inalámbrica puede provocar cánceres como tumores cerebrales, daños en el DNA. Está vinculada a la infertilidad, al autismo, el Alzheimer. Y todos estos son algunos de los efectos conocidos a día de hoy. Debido a la frecuencia que está siendo utilizada y debido a los niveles extraordinariamente altos de los pulsos utilizados, la amenaza para nuestra salud es mucho mayor que con la tecnología anterior, que de por sí ya es importante. No estamos hablando de la intensidad, hablamos de la frecuencia y el nivel extremadamente alto de las pulsaciones. Hay numerosa literatura que muestra que las pulsaciones de los campos electromagnéticos oscilan arriba y abajo muy deprisa, y en la mayoría de los casos son biológicamente mucho más activas que los campos electromagnéticos sin pulsaciones. Todo aparato inalámbrico emite pulsaciones, pero la industria ignora completamente este hecho. El problema con el 5G es que están poniendo decenas de millones de antenas por todas partes sin hacer un solo estudio de seguridad. ¿Quiere usted decir que, los consumidores, estamos siendo utilizados como cobayas, debido a que no se han comprobado los efectos a menor escala? Un importante estudio del gobierno con cobayas encuentra un vínculo entre los móviles y el cáncer. El primer estudio que vincula la radiación de los móviles al cáncer. 2 décadas, 30 millones de dólares. Un estudio federal publicado hoy concluye que hay cierta evidencia de un vínculo entre la radiación de la telefonía móvil y el cáncer cerebral. Es un estudio de 25 millones de dólares, realizado en cobayas, supuestamente dirigido a demostrar que no hay efectos de la radiación aparte de los térmicos, y de hecho demuestra exactamente lo contrario, y sigue la senda marcada por 2 grandes estudios sobre animales, que dicen exactamente lo mismo. El estudio fue diseñado de modo que no quedara nada sin analizar, que no hubiera ninguna duda. Por eso llevó 14 años. Esta es la manera en que impiden el debate sobre la salud. ¿Por qué lo impiden si no hay ningún problema para la salud? Pienso que cualquiera que instale Wi-Fi en una escuela debería ser encerrado para el resto de su vida. Lo pienso de verdad. Creo que no debería andar en este planeta, porque no ha mirado las investigaciones, y cualquier aliciente que le mueva no compensa los problemas genéticos que los padres van a encontrar al nacer sus hijos. Francia ha prohibido el wifi en las guarderías y hace advertencias a las escuelas de primaria porque están observando que perjudica la capacidad de aprendizaje de los niños. Así que tienen que ponerse señales de advertencia en los lugares en los que hay transmisores wifi. Las 4 principales enfermedades que matan a los niños, a los adultos jóvenes en este momento, son tumores cerebrales, cánceres de tiroides, de recto y de testículos, los sitios donde ponen el móvil. Y un montón de niños están enfermos y han sido erróneamente diagnosticados y tratados, porque la industria inalámbrica ha invertido miles de millones de dólares los últimos años, para engañar a la gente y mantenerla desinformada. Estamos experimentando con los niños. Los estamos exponiendo a radiación de microondas durante 6 horas todos los días de colegio. No hay estudios sobre los efectos a largo plazo de esta radiación, ni sobre jóvenes ni sobre adultos. El trabajo sobre radiofrecuencias que hicimos fue apoyado por Motorola. La relación fue realmente muy cordial y distendida, pero solo hasta que empezamos a obtener datos. Esta gente se mostró muy disgustada y comenzó a hablar del modo en que iban a manejar esto, qué tipo de matices iban a introducir en aquello, qué podíamos esperar de lo otro, y a partir de ese momento la relación cambió. Lo que vimos es que Motorola comenzó a ejercer cada vez más control sobre el trabajo, diciéndonos lo que teníamos que hacer, diciéndonos cómo escribir los resúmenes, qué decir en los resúmenes, qué decir en los artículos, cómo hacer el trabajo. No hagáis esto, hacedlo de esta manera. Era algo inaceptable.
Había finalizado nuestro estudio sobre el daño en el DNA y envié el informe final a Motorola. Simplemente no estaban dispuestos a aceptar mi interpretación de mi estudio, mi evaluación de mi estudio, mi conocimiento científico en la materia, e intentaron convencerme para que no publicara el estudio. Cuando se hicieron estos estudios hace años, nadie sabía la importancia del microbioma, el papel del microbioma y del sistema inmunitario, y mucho menos el papel del microbioma en el interior de nuestro cerebro, es decir, los microbios que normalmente residen en nuestro cerebro, cuya influencia en el funcionamiento del cerebro es inmensa. Siempre hemos pensado que cuantos menos microbios, mejor. Ahora sabemos que esto de ninguna manera es el caso, porque los microbios son esenciales para el desarrollo y el funcionamiento de todos nuestros órganos y sistemas. Nuestro sistema inmune se fundamenta en los microbios que residen en nuestro intestino, y los microbios influencian también el funcionamiento del cerebro. Esto va a extirpar el DNA microbiano de los seres humanos, que es en realidad nuestro sistema operativo. Según experimentos de laboratorio, no va a afectar el DNA humano, pero dado que el DNA humano es menos del 1% del DNA celular del cuerpo humano, el resto de DNA celular es microbiano. Y puesto que sabemos que esta tecnología va a extirpar el DNA microbiano, de lo que estamos hablando es de la sustracción del sistema operativo de los seres humanos. El embrión, cuando el niño está desarrollándose los 100 primeros días, en ese periodo los óvulos no tienen esa protección, así que el riesgo de radiación al que son expuestos es el máximo. Durante el primer mes aproximadamente, ni siquiera sabes que estás embarazada. No vas a tomar precauciones. Este es el periodo de mayor riesgo. Darás a luz una niña, cuyos ovarios están ya contaminados. Puede que sea normal, o que genéticamente se encuentre dañada, pero sus ovarios se encuentran en el mayor de los peligros. Así que cuando crezca y quede embarazada y tenga una hija, cuando esta hija genere ovarios y sea fertilizada, el gran riesgo aquí son sus nietos. Es entonces cuando va a ser más evidente. El riesgo de que las mujeres sean irreversiblemente estériles no se da en la tercera generación, sino en la quinta generación. Y esto va a ocurrir de aquí a 150 años. Y claro, entonces es demasiado tarde para decir que lo sientes, y es demasiado tarde para decir alto. Hay infinidad de estudios, miles de artículos publicados en la literatura científica, y ninguno de ellos ha entrado a formar parte de la documentación oficial de las autoridades. Así que pienso que ha llegado el momento de hacer una compilación de esa información, tal y como se hizo en el 2007 en forma del informe de Bioiniciativa, del que formo parte, y en el que hemos reunido alrededor de 2.000 referencias científicas en algo más de 600 páginas, y en donde claramente decimos que, por ejemplo, una rata o un cobaya o una célula o una molécula no deberían ser expuestas a esto. Y al mismo tiempo tenemos este experimento a gran escala utilizando a nuestros hijos. El DNA de tu organismo, tu DNA mitocondrial, puede ser rastreado en tu madre, en su madre y así sucesivamente hasta el inicio del género humano en África, durante la Edad de Piedra. No se ha modificado, y es algo que no se modifica en tu descendencia. Lo que quiere decir que si le provocas un daño, tu hijo puede sufrir daños genéticos, y después sus hijos, y los hijos de sus hijos, para siempre. Estás condenando a las generaciones futuras de cada uno de los niños.
Un buen número de estudios muestra que los cerebros y los cuerpos en desarrollo de los niños se ven afectados en mucha mayor medida que los de los adultos, y hay claros signos de un vínculo entre el incremento de los campos electromagnéticos y el espectro de desórdenes asociados al autismo. Cogimos a 10 niños autistas e investigamos el lugar en el que sus madres dormían cuando estaban embarazadas y los comparamos con el lugar en el que dormían madres que habían dado a luz niños sanos. 10 madres de un grupo y 10 madres del otro. En el grupo de niños autistas encontramos que las mediciones de exposición a microondas eran elevadas en comparación con el grupo de niños normales. El feto se ve afectado. La exposición a los campos electromagnéticos generados por el ser humano se ha convertido en el principal factor que puede ser aislado en los casos de autismo, que puede predecir el autismo. Tienes que tener en cuenta que el DNA funciona también como una antena de fractales, capaz de enviar, recibir y procesar señales en forma de radiofrecuencias. No hay duda de que las radiofrecuencias, como las emitidas por las torres de telefonía y en concreto las nuevas torres que emiten a mucha mayor densidad de señal, pueden interferir la